to damage the fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just Estamos ya de vuelta, queridos amigos. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia de esta tarde. Gracias por continuar con nosotros. Y pues queremos en este preciso momento también dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente ponente en esta tarde. Queremos agradecer a todos quienes han hecho posible que hoy estemos compartiendo con la familia de Levens Capacitaciones y Cienjus, gracias a la Fiscalía General del Estado, Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, al Instituto Thomas Jefferson, también Prefectura de Chimborazo, distintos gremios y asociaciones que están en este momento también vinculadas a nosotros, desarrollando estas jornadas académicas muy importantes y de gran relevancia e interés. En esta tarde y noche queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente expositor, el máster Fernando Sánchez Cobo, con quien vamos a compartir esta segunda conferencia. A continuación presentamos la trayectoria y el perfil de quien nos estará acompañando en esta tarde. Para nosotros es un gusto, a nombre de la familia de Levens, también poder recibir al máster Fernando Sánchez Cobo. Él es secretario de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito, subdirector de Rehabilitación Social y Reinserción en marzo del 2021, secretario de Medidas Socioeducativas para Adolescentes Infractores en la Secretaría de Derechos Humanos, hoy SNAI, asesor del MIES en 2019 y secretario del Ministerio de Justicia, viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en el 2009 al 2010. Vamos a estar compartiendo con el máster Fernando Sánchez la temática de gestión y la ingeniería institucional en la reinserción social y reinserción. Estimado Fernando, un gusto compartir con usted. Bienvenido, está ya nombrado como coanfitrión. Le podemos escuchar. Buenas tardes con todas, con todos. Un gusto realmente poder compartir con ustedes esta tarde. Y pues vamos adelante. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Claro que sí, está ya habilitada la función de compartir pantallas. Perfecto, se visualiza muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Bien, Sí, en la tarde si de lo hoy... colocamos en pantalla completa nada más, por favor. Ok. ¿Listo? Perfecto, listo, continuamos. Muchos éxitos, estimado Fernando. Muchas gracias. Lo que vamos a ver ahora es, obviamente, un análisis crítico desde la perspectiva de las preocupaciones que a todos los ecuatorianos asalta después de los lamentables amotinamientos que se dieron el año pasado y lo que viene de manera recurrente presentándose. Entonces, la idea es invitarle a subirse al balcón, ver desde otra perspectiva el análisis de esta crisis, pero también, obviamente, reconocer que es necesario tener una óptica interdisciplinaria, no solamente desde el derecho, desde la psicología, desde la criminología, desde la sociología criminal, sino también verlo desde la administración pública, y esta es la propuesta de análisis. Una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones, nos decía ya hace tiempo Albert Camus, y es realmente la evidencia de lo que significa la preocupación por las personas que están de las paredes de una prisión y por qué entraron a esa pared. Si vemos un poquito el diagnóstico del año pasado, invitar además a ver que detrás de cada cifra hay un ser humano. No son cifras que son en bruto, sino que detrás de eso, definitivamente, de cada número hay una persona. En cuanto a adultos mayores, en el sistema, el año pasado estaban 546 personas, con discapacidad 210, con jóvenes, fíjense, en el mayor número, 16.924, prácticamente 17.000 personas de las 38.000 que son privados de libertad, son jóvenes. De pueblos de nacionalidades, 701, de movilidad humana, 3.390 extranjeros, LGBTI se reconocen 146, y adolescentes en conflicto con la ley 735. ¿Qué nos plantea ya en la parte adulta? Un grupo homologado de infracción, separamos hombre-mujer, y lo que nos dice, ¿no es cierto?, que los principales delitos son el tema relacionados con drogas y contra la propiedad. Esto significa que definitivamente son problemas de pobreza, de y de desempleo.
Entonces, es aquí donde tenemos que preocuparnos como sociedad, porque prácticamente es el 53-54% de toda la población la que padece esta problemática. Eso nos tiene que llamar la atención, pero también lo que nos llama la atención es los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con violencia. Esto es del 16,43%. Eso también tiene que ser una preocupación en cómo estamos educando a nuestras familias, a nuestros hijos, en las relaciones hombre-mujer, relaciones de pares inclusive, ¿no? Y delitos contra la vida, es aquí 5.000, el 13%, asociación ilícita de delincuencia organizada el 4%, y otro grupo que es también importante, contravenciones y apremio de alimentos el 11%. Este es el total de la población, 37.000, prácticamente 38.000 personas adultas privadas de libertad. En cuanto a rangos de edad, que también esto ratifica nuestra preocupación, y en cuanto a hombres y mujeres, evidentemente el mayor número de privados de libertad adultos son hombres y mujeres, 2.523. Lo que vemos, ¿no es cierto?, si agrupamos de 18 años a 40 años, prácticamente es el 27.000 personas. Si jóvenes hasta 29 años eran los 17.000 que veíamos anteriormente, pero si juntamos lo que es población joven, realmente entre 18 y 40 años son 27.000. Y si aplicamos lo que habíamos visto hace un momento, definitivamente la mayor cantidad de población privada de libertad es las personas que tienen situación de desempleo, están vinculados a temas de drogas y contra la propiedad. Las leyes sociales son hechas por personas a quienes no están destinadas, pero para aplicarse a quienes no las han hecho. Esto es algo súper importante en términos de reflexión, porque ¿qué nivel de participación han tenido los privados de libertad? Y como veíamos de los grupos poblacionales, ningún Consejo Nacional de Igualdad tiene políticas para personas privadas de libertad que sean LGBTI, que sean personas con discapacidad, para adultos mayores, nacionalidades y pueblos, para las mujeres. Ningún Consejo de Igualdad ha tenido, por ejemplo, una política para los jóvenes, para los 17.000 jóvenes privados de libertad. Entonces, esto tiene que ver con la invisibilidad de los privados de libertad, y nuestra reflexión con esta exposición a que definitivamente se adopte una perspectiva interdisciplinaria y prioritaria que visibilice las problemáticas desde lo que son las causas y no solamente la evidencia o el momento crítico que ha sido los amotinamientos con, lastimosamente, casi 300 muertes del año pasado. ¿Cuál es la propuesta? Acciones estratégicas. Se necesita una reestructuración integral del SNAI. Propuesta de un nuevo sistema a la par de la administración de la crisis actual. Tiene que ser por cuerda separada, como dicen los abogados, mientras se va diseñando la nueva estructura eficiente, descentralizada, participativa. Se tiene que ir administrando la crisis en la que está el SNAI, ¿no? Nuestra propuesta en términos es que la Asamblea Nacional cree una subcomisión especial para la reestructuración. Eso implica un apoyo político para las reformas legales necesarias, porque el cambio del sistema no es responsabilidad exclusiva del SNAI. Ahí hay varias entidades que forman parte del directorio, ministerios sociales básicamente, que tienen la voz cantante, pero también tienen que definir qué proceso seguir. Tienen que identificarse las reformas legales necesarias para mejorar la gestión del SNAI. Y esta pues será esta comisión interinstitucional con la Asamblea Nacional y los directivos o el directorio del SNAI. Y aquí viene un tema fundamental, el rediseño de la arquitectura institucional. Si vemos actualmente la estructura centralista, una oficina nacional que se relaciona directamente con cada centro de privación de libertad. No existen instancias intermedias, no existen oficinas zonales que desconcentren toda la cantidad de procedimientos administrativos que tienen que desarrollarse cada centro y se relaciona directamente con la oficina nacional. No existen instancias de asistencia técnica, de capacitación, de supervisión, de monitoreo, es decir, el centralismo al mayor grado realmente. Entonces, este rediseño institucional tiene que generar mayor operatividad, menor centralismo, implementación de instancias zonales que permitan el monitoreo, seguimiento, asistencia técnica desconcentrada.
Otro tipo de acción estratégica es la elaboración de un proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Creo que ha pasado mucho tiempo como para que exista básicamente el Código Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia con su capítulo de adolescentes infractores y, lamentablemente, un reglamento que se demoró un año en hacerse, pero no existe esa visión del rediseño institucional. Entonces, esto tiene que plasmarse en una nueva ley orgánica que definitivamente, con participación de las entidades de derechos humanos, con cooperación internacional, con delegados de los PPL, porque no hay directivas en los centros, o hay en muy pocos centros directivas, y evidentemente con representación y voz de los adolescentes en conflicto con la ley. Un cuarto elemento es importante validar la política que fue emitida por el directorio del organismo técnico en mayo del 2021. Y esto será fundamental tener cooperación y apoyo económico y técnico de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que tienen organismos especializados para el tema del delito y la infracción penal. Un quinto elemento, elaboración de una propuesta para la sostenibilidad financiera del sistema, identificando fuentes seguras de financiamiento. No puede atribuirse el pretexto de siempre, no hay presupuesto. Y como no hay presupuesto, no hay cómo contratar más personal técnico y existe muy pocos psicólogos, muy pocos trabajadores sociales, muy pocos educadores, recreadores que puedan realmente atender a los privados de libertad y desarrollar un programa, un plan, un modelo de atención, de rehabilitación y de reeducación. Entonces, definitivamente, si no existe una fuente de financiamiento segura, siempre se va a poner como pretexto y como tratado, como última rueda del coche. Lamentablemente es así, durante no sé cuántos años, desde que creo que nació el sistema, desde la época anterior inclusive a la República, siempre los privados de libertad han sido la última rueda del coche y tratados de manera inhumana. El derecho humano no debe acabar en la puerta de las cárceles, y esto es algo fundamental, ¿no? Los privados de libertad, el derecho que pierden es el de la libertad, y adentro de las cárceles se tiene que asegurar condiciones seguras, valga la redundancia, para el cumplimiento, para el ejercicio del resto de derechos. Cambio en el corto plazo. ¿Cuáles son las prioridades de rehabilitación social? ¿Qué actividades inmediatas se deberían hacer? Lo que decíamos hace un momento, completar equipos técnicos de los centros de privación de libertad. Al menos 700 psicólogos, trabajadores sociales, educadores y recreadores. Si no, ¿quién contiene la crisis? ¿Qué actividades desarrollan al interior de los centros? Si pasan todo el día sin hacer nada. Yo cuando visité la penitenciaría, justamente antes de la tremenda crisis que se han dado, ¿sí?, yo veía muy poca participación de los privados de libertad en el sistema educativo, en el área recreativa. Había un taller de carpintería para 120 personas, ¿sí?, cuando existe en la penitenciaría 9.781 privados de libertad. ¿Qué hacer frente a eso? Justamente con recursos, con un modelo de atención distinto, pues, y con, sobre todo, personal técnico, se pueden desarrollar programas de reeducación y de rehabilitación. Necesariamente se tiene que a los PPL por los niveles de seguridad. Esto se violentó, se borró, se derogó en el año 2018. Entonces, lo que tiene que ver con clasificación alta, media y baja. 3, aplicar el régimen disciplinario de los PPL. Tiene que haber un reglamento y tiene que ordenarse, recuperarse la gobernabilidad al interior de los centros de privación de libertad. 4, actualizar modelos de atención por los ejes de tratamiento. ¿Sí? Esto es fundamental en términos de implementar los lineamientos de rehabilitación. Tiene que plasmarse un nuevo modelo de atención para la reeducación y la rehabilitación. Esto también se derogó en el 2018 y lejos de provocar construir uno nuevo, simplemente se dejó a que cada centro desarrolle con el anterior modelo, con iniciativas, pero sin una estructura de monitoreo, de seguimiento, de cumplimiento de metas, de evaluación de logros. Entonces, definitivamente es una prioridad elaborar un nuevo modelo de atención. Algo que duele el corazón realmente es la situación de los hijos de privados de libertad. Existe, tanto en Quito como en Guayaquil, 2 centros que tienen a niños menores de 3 años al interior de sus centros. Pero, ¿qué pasa con el resto de niños, de adolescentes, con el resto de hijos? Es fundamental, es prioritario atender a los hijos de los privados de libertad. Y les cuento una anécdota así bastante complicada. Alguna vez estuvimos en un taller en Riobamba. Ese día
en Riobamba, un adolescente le mató por un paquete de galletas. Ese adolescente estaba en trance de drogas. Le mató a su primo. Evidentemente, adolescente entró al CAI de Riobamba y cuando se hizo las investigaciones, tanto el papá como la mamá estaban privados de libertad. ¿A qué vamos con esto? Es que si no existe un proyecto desde el SNAI, o desde cualquier entidad que maneje el tema de privación de libertad, si no existe un proyecto que vele por los hijos de los privados de libertad, va a suceder esto en otra escala. Entonces tenemos que cortar la espiral de la violencia. Lamentablemente este proyecto se suspendió en el año 2016 y desde ahí no existe más esta posibilidad de acompañar a los hijos de privados de libertad en su proceso, porque debe ser muy duro tener a su papá o a su mamá o a ambos padres privados de libertad y no tener el sostén, el acompañamiento, el refuerzo de que pueda velar porque ese niño, esa niña, lleven realmente el proceso educativo, el cuadro de vacunas, el proceso de socialización de manera integral. Entonces es fundamental, ¿sí?, atender a los hijos de los privados de libertad y de los adolescentes en conflicto con la ley. Y hacemos un llamado, porque esto es la responsabilidad del Estado en general. Pero dentro del directorio está el MIES. ¿Por qué el MIES no canaliza recursos? ¿Por qué Finanzas no canaliza recursos oportunamente para que se pueda desarrollar este proyecto? Estuvimos a las puertas, de ahí hicimos un concurso de proyectos y al final le faltaba la firma del viceministro de Finanzas y no firmó y se dejó de atender por un año más. Esto es la ineficiencia del Estado de manera interinstitucional, lamentablemente. Un sexto elemento, elaboración de una propuesta de redistribución de la población penitenciaria y optimización de plazas. Hay centros que están con un hacinamiento gravísimo de 150, 200%, y hay otros centros que no llegan a cumplir el 100% de la capacidad. Entonces tiene que redistribuir, al menos emergentemente, hasta construir más espacios al interior de esos centros para vigilar, de alguna manera, asegurar y garantizar que esos privados de libertad estén cerca de su familiar, que también es un elemento importante para su rehabilitación. Pero se tiene que manejar holísticamente la problemática de las plazas. Hay centros que podrían reubicarse o cerrarse inclusive. El de Cañar podría cerrarse si es que existiera voluntad y dejaría, tanto el alcalde como el gobernador apoyarían que se cierre y en lugar de que esas instalaciones, que además son muy inseguras, se pueda entregar a la CENESID y se haga un instituto de formación técnica o tecnológica para jóvenes. Eso sería fundamental, sería una noticia mundial. Y eso lo hemos dicho a los diferentes directivos del SNAI. Lamentablemente en nuestro tiempo no pudimos ejecutarlo porque empezamos ya en la nueva administración con el cambio de gobierno. Se le planteó eso al gobernador, pero el alcalde enseguida reaccionó a resistirse a que eso se dé. ¿Por qué? Porque los abogados se quedaban sin empleo cuando están en una hora de Azogues y una hora y media de Cuenca, donde están sus clientes, ¿no? Entonces, esto hay que verlo también en otro sentido. En cuanto a beneficios penitenciarios y repatriaciones, es fundamental aplicar los indultos. Se hizo un estudio que 2.100 privados de libertad saldrían. Lamentablemente, no existe la voluntad política para empujar este proceso. ¿Sí? Significa que 2.100 ya no estén en los centros. De igual manera, la repatriación, una propuesta integral de repatriaciones para que al menos estos 3.500 privados de libertad de varias nacionalidades, este famoso preso en el extranjero, para lo cual se necesitaría el apoyo de la Cancillería, de organismos internacionales y de los consulados. Pero realmente tomarse en serio. Esto también, se imaginan, ya solamente en esos dos tendríamos 5.600 personas menos. Si salen los indultos y salen los privados de libertad extranjeros de otros países, recuerdo bien, 1.900 colombianos, 1.100 venezolanos están en los centros de privación de libertad del país. Y lo otro, fundamental, completar el equipo de diagnóstico, para lo cual se necesitan 74 funcionarios para todos los centros de privación de libertad, pero lamentablemente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas no dan paso a esto porque no plantean una prioridad para el manejo profesional y técnico del sistema. En cuanto a reinserción y medidas alternativas, es fundamental esta elaboración del modelo de gestión para medidas no privativas de seguimiento de beneficios de cambio de régimen. Esto trabajaron con el Consejo de la Judicatura.
Completar los equipos de reinserción, igualmente, invertir en talento humano. Adquisición de nuevos dispositivos electrónicos. Desde el año 2016 creo que ya quedarán vivos, entre comillas, operativos, como 1.100 grilletes. A promover las medidas alternativas y que más privados de libertad, al menos en la fase de investigación, estén con grillete. Lamentablemente no existe esto porque hay un problema contractual. Capacitación a todos los operadores de justicia. Esto es fundamental con el Consejo de la Judicatura, con la cooperación internacional, para que definitivamente se aplique la ley y no quede solamente discrecionalidad ni de fiscales ni de jueces el aplicar la ley y evitar ese abuso de la privación libre, esa prisión preventiva que sea realmente un último ratio, como se les dice, ¿no? Este plan de reinserción para todos los preliberados. Existen 6.000 preliberados aproximadamente, pero no hay un modelo que trabaje con ellos. Acá en el municipio de Quito desarrollamos conjuntamente con el SNAI y al menos 80 adultos y alrededor de 30 adolescentes en conflicto con la ley con medidas no privativas de libertad, ¿sí? Pudieron trabajar en la recuperación de la infraestructura pública. Esto lo vamos a hacer este año también, pero existen cerca de 900 privados de libertad en Quito. Ojalá el resto de municipios, y ojalá los centros de privación de la libertad del SNAI y el propio SNAI desarrollara convenios con los municipios para que puedan hacer esto y puedan presentar certificados a los jueces del cumplimiento de sus medidas, como también certificados de trabajo, como hicimos acá, para que puedan encontrar una plaza de empleo. Hacer frente a las influencias sociales no deseadas para fortalecer nuestra resistencia a los señuelos de los profesionales de la influencia. Esto lo plantea Philip Zimbardo en un libro que les recomiendo que consigan, que se llama El efecto Lucifer, que es del origen de la maldad. El por qué el ser humano en condiciones específicas actúa de manera perversa. Y ese es el estudio que hace Philip Zimbardo en una simulación del famoso estudio en la Universidad de Stanford, en que creó una cárcel para ver qué sucedía, por qué el ser humano cambia. Y ahí se hace un estudio muy profundo de la conducta humana en condiciones de influencia deja de tener su estructura valórica y más bien procede conforme a la masa, ¿no? Conforme al grupo. Entonces esto es algo muy importante que les recomiendo que ustedes puedan conseguir ese libro y leerlo. Y en cuanto a adolescentes en conflicto con la ley, las actividades inmediatas son capacitación a todos los operadores de justicia de manera cíclica, permanente, para que prioricen las medidas no privativas de libertad, porque así como en los adultos existe un abuso de la prisión preventiva, en adolescentes también sucede lo mismo, van directamente a medidas privativas de libertad. Esto hay con la judicatura y con la cooperación internacional. Implementar el modelo de atención que fue construido de manera participativa, y ahí sí tomamos en cuenta la voz de los adolescentes, la voz de las organizaciones de derechos humanos que trabajan con niños y adolescentes. Implementación de un sistema de información comunicai para los CAIs, para los centros de adolescentes infractores y las unidades zonales de desarrollo integral. ¿Sí? Porque es importantísimo registrar qué sucede para poder tomar decisiones, usar variables, entender cómo va evolucionando la atención para los adolescentes. Cuarto, una estrategia comunicacional de prevención de las infracciones penales. Esto que le corresponde al MIES y al Consejo de Igualdad, de acuerdo al Código de Niñez y Adolescencia, tiene que ser algo fundamental. El control, ahora que por temas de la pandemia, afortunadamente no existe el bullying o el acoso escolar, lamentablemente el correlato es la violencia intrafamiliar, pero algo fundamental será la prevención de las infracciones penales, del ciberacoso, del acoso a través de redes sociales, en fin. Y lo otro, de igual manera, completar los equipos técnicos de los centros de adolescentes infractores y de las USDI, y para eso pues tienen que haber paso, sensibilidad, prioridad de parte del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias.
Sí, me confirma, estimado Fernando, si proseguimos con normalidad, de pronto alguna situación, o podemos proseguir tranquilamente. Preguntas. Perfecto, vámonos a la parte de preguntas, a verificar en este Correcto. momento dudas o inquietudes que puedan surgir. Y bueno, por acá nos dejan saludos, nos dice por acá, Angélica Lord nos dice, existe falta de voluntad de ciertos funcionarios de carreras para completar procesos fundamentales para que los PPLs gocen de sus beneficios. Es necesario hacer un cambio en este sentido. No justo que justamente un comentario que nos los deja Angélica Loor. Vamos a verificar de pronto, estimado Fernando, mientras nosotros pasamos también a verificar si existen dudas o inquietudes, tal vez algún mensaje que nos lo podría dejar mientras tanto, estimado Fernando. Yo diría que es fundamental impulsar investigaciones, estudios, si no pueden ser nacionales, al menos de alguna situación de un centro de privación de libertad en específico, desarrollar tesis de grado, porque uno de los temas que realmente conmueve es la falta de información. Llama la atención que no existe un censo penitenciario, por ejemplo, hasta ahora, y lamentablemente esto es una prioridad para el país, pero ojalá pues desde las tesis de grado, de los estudiantes, desde la propia academia pueda desarrollar estudios que den luces para comprender mejor la problemática y formular políticas, proyectos, soluciones de corto plazo. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros participantes que también están en vivo desde Facebook Live. Nos pueden ir dejando sus inquietudes, sus preguntas. Por un momento, estimado Fernando, nos han hecho llegar más que nada mensajes de felicitación también de todo lo que hemos venido compartiendo por acá. Justamente quiero ver, nos dejaban algunos mensajes directamente por acá por interno. Nos dice Cristian. En el trabajo interdisciplinario, ¿qué propone, estimado Fernando? ¿Qué valor le da a las artes? Nos pregunta. A las artes, algo fundamental, pero lamentablemente, como decía, no hay un modelo de atención. Se hicimos de alguna manera una suerte de parches en la que cada técnico de artes, de educación, de recreación, de deportes, desarrolló una pequeña parte de su proceso para integrarlo y pasarlo a los centros de expresión de libertad. Pero las artes es fundamental y hay artistas realmente en los centros, hay gente muy sensible que además, o sea, hay gente que no ha recibido capacitación en artes o en música, por ejemplo, y que si esa oferta se hace al interior de el Centro de Privación de Libertad, hay gente que potencia esos saberes y al integrarse con otros, inclusive forman grupos de música, en fin, se hacen exposiciones y eso inclusive se pueden volver medios de vida, ¿no? O sea, porque si hacen ferias de exposiciones, de comercialización de sus productos, pues definitivamente pueden también apoyar al sustento de sus familias desde el interior de los centros. El asunto es que no hay una propuesta, no solamente para el tema de artes, para el asunto de empleo, ¿no? Tenemos 40.000 personas allí que podrían vincularse a la empresa si es que funcionamos, por ejemplo, como en Barcelona, en que los centros de privación de libertad facilitan la mano de obra y los preliberados trabajan en hoteles, trabajan en la fábrica de industria, en fábricas del interior de los centros de privación. O sea, esto está a años luz de lo que sucede en el Ecuador. Así que mi recomendación sería esa. Es un papel fundamental, las artes, pero también los emprendimientos, la capacitación técnica, para que aprovechen el tiempo y pues al salir luego de cumplir la pena, pues puedan generar o emprendimientos o vincularse al mercado, al sector productivo, ¿no? Pensemos y recordemos dos ejemplos centrales, ¿no? Lo que es de Quijote. Miguel de Cervantes estuvo preso y al interior de la cárcel empezó a escribir su obra magnífica, pero también Marco Polo, ¿no? Aprovecharon el tiempo en la cárcel para contar su historia, alguien que sabía leer y escribir, y gracias a eso tenemos dos obras maravillosas que han significado un avance del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo clave, aprovechar el tiempo, pero apoyarles técnicamente para que esas dos situaciones puedan juntarse y potenciar los saberes y las capacidades de las personas. Muy amable, doctor Fernando. Mónica Rivadeneira nos realiza una pregunta que dice,
en un esquema de falta de políticas públicas, ¿qué rol usted le otorga a iniciativas de GAD, ONG o OSG? Si bien es cierto, no reemplazan la política pública, al menos pueden validar iniciativas o replicarse. Sí, algo fundamental es crear una red de organizaciones que apoyen a los centros, ya que los consejos de igualdad no han formulado políticas públicas, ya que el mismo SNAI no tiene una política pública, la Fiscalía no tiene una política criminal frente a esto. Entonces, ahí hay como grandes actores institucionales que no terminan de juntarse y plantear, al menos, bueno, el Ministerio de Gobierno el año pasado formuló un documento que tendría que aplicarse, validarse. El rol de los municipios es fundamental y eso, algo que promovimos es que cómo los municipios pueden apadrinar, canalizar recursos, generar empleo e iniciativas productivas del interior de los centros para que el municipio como tal se beneficie. Entonces, algo fundamental será eso, ¿no? Un grupo de asistencia técnica, de cooperación que apoya a los centros, parte también de la gestión del propio director del centro. Es muy importante la cooperación, venga de quien venga, evidentemente de manera lícita. Muchísimas gracias, doctor. Cristian nos pregunta, en el trabajo interdisciplinario que propone Fernando, ¿qué valor le da a las artes? Bueno, esto creo que ya lo han topado anteriormente, pero como algo adicional a la pregunta, quisiera preguntarle si usted considera que el Ministerio de la Cultura también debería vincularse a la reinserción de los PPL. Sí, lo ha hecho el Ministerio de Deporte, ¿no? Y desarrolla algunos programas con jóvenes, con adultos. Sería fundamental el Ministerio de Cultura, los propios municipios que tienen las secretarías de cultura que trabajen este tema, todo lo que es derechos culturales sería fundamental. Listo, muchísimas gracias. Pati Tandaya nos dice, doctor, ¿usted cree que en la sociedad misma estigmatiza a aquellos que cumplieron una condena y al salir de las cárceles no permiten una adecuada reinserción en nuestro medio? Sí, por supuesto, que a la cárcel estigmatiza y como no existe una propuesta de reinserción de parte de la entidad encargada, lamentablemente pues esa estigmatización puede repercutir en el volver a cometer una infracción penal. Entonces, eso es lo prioritario ahora, es diseñar un modelo de atención integral, tanto para los privados de libertad como para los preliberados. Es una prioridad. Perfecto. Sofía Zapata nos deja este comentario. Doctor, buenas noches. Les saludo desde la ciudad de Cuenca. Lamentablemente los CRS están abandonados. Los funcionarios lo único que hacen dar largas, poner trabas para los PPL, cuando ellos están ahí para servir y apoyar a los PPL. Sin embargo, en el tema de beneficios penitenciarios, las carpetas van a Quito y van incompletas de los centros. Mientras tanto, pasa mucho tiempo y regresan sin ser aprobadas. Si los jueces penitenciarios deberían ser los que revisen las carpetas y ver si se cumple o no los requisitos para dicho beneficio. Sí, algo muy importante es eso, la desconcentración. Pero lamentablemente, como el modelo, veíamos, es tremendamente centralista, ¿cómo es posible que desde Zaruma, desde Zamora, tengan que viajar no sé cuántos kilómetros, llegar a Quito y muchas veces la cadena de custodia se pierde, los documentos se extravían, entonces no existe un manejo técnico, además desconcentrado. Ojalá los jueces pudieran hacer eso y realmente esa era nuestra propuesta, ¿sí? Que los jueces validen, revisen y ellos analicen a nivel local. Pero con este movimiento que se ha dado por los temas de las crisis penitenciarias, los presos han cambiado de locación. Entonces, una persona que estaba en Esmeraldas, ¿sí? Ahora está en Zamora. Entonces, ese tema también es un problema que no tiene solución en el corto plazo. Eso implica este rediseño de la arquitectura institucional del SNAI. Así es, muy acertado su comentario, estimado Fernando. Mónica Rivadeneira nos dice, a propósito de la estigmatización, ¿cuál es su opinión sobre la actitud de las autoridades ante el coyoterismo? Solamente hace poco se sancionó a uno. Generalmente vemos más bien que son quienes intentaron migrar y no lo lograron, quienes son estigmatizados y avergonzados por la prensa y la sociedad.
Sí, lamentablemente existe este linchamiento mediático de un lado, pero también existe esta inoperancia, esta insensibilidad de parte de las autoridades muchas veces de control para sancionar el coyoterismo. Ahí sabemos también un problema de corrupción. Es una problemática multicausal, pero también tiene que ser una respuesta interdisciplinaria, interinstitucional, radical, estructural, para replantear definitivamente el manejo y la administración y la gestión de este sistema. Perfecto, muchísimas gracias. Una inquietud que me surge a mí como moderador en esta noche es preguntarle, mi estimado Fernando, ¿cree usted que un modelo federalista ayudaría a una mejor propuesta para los centros de reclusión, para que cada provincia pueda hacerse cargo de los mismos? Eso habría que plantearlo realmente pros, contras, habría que hacer un análisis presupuestario de factibilidad, de competencias. Los municipios y a nivel de consejos provinciales todavía no tienen la capacidad inclusive para cumplir sus competencias, como para asignar una competencia de seguridad. Sería bastante complicado, lo veo yo así. Además del rol del Ejecutivo como tal. Y en una sociedad y un Estado tan centralizado como el nuestro, debería a años luz la propuesta, pero ojalá se pudiera, sobre todo, iniciar un proceso radical de descentralización para que sean los municipios los que puedan al menos corresponsabilizarse de la gestión de los centros, porque al final están en sus ciudades y muchas veces están en el centro de la ciudad generando una cantidad de problemáticas de inseguridad, de riesgo. Entonces eso tiene que ser visto desde otro sentido. Por ejemplo, nosotros quisimos sacar la cárcel de Ibarra, ¿no? a otro lado, pero no hay terrenos, no hay apoyo de las otras entidades del Estado, entonces tenemos que coexistir allí con los vecinos. Y como se decía alguien, somos, en términos del SNAI, el peor vecino, porque además devalúan, se baja el precio de la tierra, de los bienes, por la inseguridad que genera. Entonces, esto tiene que ser visto desde otra perspectiva, como decía, creando una comisión, ¿sí? Una subcomisión de la Asamblea Nacional, dándole el peso que eso implica, que tiene, ¿sí? Y paralelamente, por guardia separada, ir administrando la crisis y apagando los incendios que tienen todos los días. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Fernando. De esta manera estamos entrando en la parte final de esta conferencia, ¿no? Que le hemos compartido con usted. La verdad, muy felices de haber compartido a lo largo de estas jornadas académicas. Ha sido en realidad todo un gusto, estimado Fernando, haberlo desarrollado a lo largo de estos días de conferencia, de estos días de capacitación. Todo un honor y todo un gusto haber compartido con usted, estimado Fernando. Entrando en la recta final, si de pronto hay alguna acotación adicional que tal vez nos la quiera compartir antes de finalizar esta conferencia que le hemos compartido con usted. No, solamente desearles lo mejor y ojalá puedan conseguir este libro que les recomiendo, El Efecto Lucifer. Un abrazo para todos y todas. Perfecto, muchísimas gracias. De esta manera estamos llegando a la parte final de esta charla que le hemos compartido con el máster Fernando Sánchez Jobo. Nos dicen por acá, bueno, vamos a ver, alguien nos dejaba por acá una pregunta sobre la transmisión en YouTube. No se preocupen, queridos amigos, que todo el material que también lo estamos habilitando para YouTube sí va a estar cargada en el aula virtual, no se preocupe, estimado Guillermo, ya la van a encontrar colgada en el aula virtual. Al finalizar también esta conferencia ya las van a poder encontrar directamente en la plataforma de YouTube y en las aulas virtuales correspondientes a cada uno de ustedes. Gracias por compartir y acompañarnos a lo largo de esta noche de capacitación, entrando, como mencionamos, ¿no?, en la recta final de esta segunda charla, en este tercer día. Gracias a todos ustedes, amigos, nos estamos despidiendo y en poco a las 7 vamos a estar arrancando nuestra tercera conferencia. Nos estamos viendo ya en 10 minutos, así que les esperamos aún en la compañía y en la sintonía de Levens Capacitaciones Líderes en Educación Virtual. Estimado Fernando, desearle muchos éxitos, un fuerte abrazo a la distancia y será una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por todo. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find